Buenas tardes, estamos dando inicio a otra charla de la Expo. Los dejo con Pablo. Buenas tardes. Bienvenidos a la charla de salud y deporte de la Universidad Juan Agustín Maza. Tenemos verdaderamente un panel excelente de profesionales. Vamos a darle inicio presentándolos. Tenemos nuestro primer invitado, es Sebastián Roca, es licenciado en Educación Física de la Universidad Maza, es máster en entrenamiento deportivo, especialista en docencia de nivel superior, es doctorando en Ciencias de la Motricidad Humana, especialista en evaluación deportiva, fisiología del ejercicio, entrenamiento deportivo, y es responsable también del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Maza. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. Seguimos con la presentación de Rodrigo Amoroso, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Maza. Es técnico superior en preparación física. Integra el equipo médico de primera división del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y también es docente de la Universidad Maza. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta imagen borrosa que se ve tras la cámara soy yo. Me parece muy bien. Perfecto, seguimos con Fernanda Oviedo, licenciada en nutrición, antropometrista ISAC 2, es nutricionista de la Academia Oeste de la Unión Argentina de Rugby, nutricionista de los Tordos Rugby Club y del Club Esportivo Independiente Rivadavia. Bienvenida, Fernanda. Gracias, Pablo. Perfecto. Seguimos con Federico Wickel. Vean el plantel que estamos teniendo en esta charla. Es profesor Federico Wickel y licenciado en Educación Física de la Universidad Maza. Es docente también de la universidad. Forma parte del equipo del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio. Es preparador físico también de la primera división de los equipos federados masculino y femenino de la Universidad Maza. Hola, Federico, ¿cómo andamos? Hola, Pablo, buenas tardes. Muchas gracias. Perfecto, qué equipo, por Dios. Y por último, Fabián Lauleta, que es estudiante de Kinesiología de la universidad, es integrante de la selección argentina de futsal, de fútbol de salón, ha participado del Mundial C20 de la selección argentina en Valledupar, en Colombia, obteniendo el segundo puesto, es bicampeón nacional de clubes 2016-2017, campeón nacional de selecciones 2017 en Comodoro Rivadavia, y aparte un condimento especial, también ha ganado la beca de deportistas federados de la universidad para poder estudiar. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estamos? Hola, Pablo, muchas gracias. Perfecto, estamos todos, se escucha claro, y la idea, la dinámica es poder compartirle a todos los chicos de la Expo cómo es el trabajo interdisciplinario, por eso hay diferentes profesiones, educación física, kinesiología, nutrición, y la parte también de un estudiante para sentirse par en esta charla. Vamos a iniciar la primera ronda con Sebastián Roca, vamos a tratar de responder en 5 minutos diferentes temáticas. Seba, ¿nos podés contar cómo sería el rol del profesor de educación física en un equipo interdisciplinario? Esto abordado, por ejemplo, desde el ámbito de salud y el rendimiento deportivo. Sí, Pablo, buenísimo. Ante todo, quiero saludar a todos los chicos que nos están viendo. Así que, bueno, tratar de ayudarles un poco para que tomen una buena decisión y realmente estudien lo que les guste. Bueno, en relación a lo que es mi trabajo, que es mi profesión, que es la educación física, la verdad que el rol del profesor de educación física ha venido cambiando mucho a través del tiempo. Antes solamente se dedicaba a dar clases en un colegio, a tener un gimnasio o como mucho a ser preparador físico de algún deporte. Pero esto, gracias a Dios, se ha ido ampliando y el profesor de educación física cada vez tiene más competencia en otros ámbitos que antes no aparecían. Tal es el caso sobre todo de la salud. El profesor de educación física ahora cumple un rol muy importante en lo que es la prevención y el tratamiento de muchos tipos de enfermedades.
Como por ejemplo hay profesores de educación física, licenciados en educación física, trabajando en hospitales, hay profesores de educación física trabajando en clínicas, y la verdad que está buenísimo, es muy interesante porque se aborda desde un equipo interdisciplinario en donde cada uno hace su trabajo, pero siempre en conjunto con otros profesionales como los que tenemos acá ahora, que también, diríamos, son carreras que están en la universidad, como por ejemplo, si hablamos de un ámbito de la salud, el profesor de educación física trabaja con un médico, especialista en cada patología, con un kinesiólogo, con una nutricionista, con algún psicólogo o psicóloga, ¿sí? Entonces, y cualquier otro profesional, ¿cierto?, que esté relacionado, como por ejemplo podólogos, que están relacionados también con enfermedades como la diabetes. Entonces, el profesor de educación física ahora tiene una obligación muy importante en cuanto a la prevención de la salud, realizar actividad física para que las personas, para que la población esté saludable. Y también en aquellas personas que tienen patologías, poder prescribir ejercicios para que esas personas se mantengan lo más saludables posibles y traten de necesitar menos, por ejemplo, menos medicación, o en algunos casos dejen de utilizar medicación porque el ejercicio regula niveles de diferentes hormonas o diferentes características que está bueno que puedan, a través del ejercicio, poder mejorar su salud. Hay otros casos específicos en donde necesitan rehabilitación por alguna patología, y ahí es donde, diríamos, entra el kinesiólogo. Lo importante es que sepan que trabajamos todos en conjuntos, a veces sobre los mismos temas, pero nunca nos pisamos, nunca uno realiza el trabajo del otro, ¿sí? Eso está buenísimo porque es como si fuera un círculo y la persona va pasando, ¿sí? Por cada profesional y cada uno va haciendo su trabajo. Bueno, de más estar decir que de los nutricionistas también trabajamos muy en conjunto, son muy parecidos nuestros trabajos, entonces siempre estamos en contacto en un equipo interdisciplinario para favorecer esto. Eso con respecto a la salud. Y con respecto al alto rendimiento o al rendimiento deportivo o al aspecto deportivo, está buenísimo porque es un poco también trabajar en lo que a muchos les gusta. Si a muchos les gusta un deporte, por ejemplo, acá tenemos Fabián, que es estudiante nuestro y un profesional. Bueno, él seguramente cuando se reciba trabajará en lo que es el deporte que a él le gusta. Entonces, bueno, a todos los que nos gusta el deporte también nos gusta trabajar en el aspecto deportivo, y ahí hay un rol que cumple el profesor de educación física que es muy importante, y es básicamente mejorar la capacidad física de los deportistas, mejorar la fuerza, mejorar la potencia, la resistencia, hacer trabajos también para evitar que se lesionen, ¿sí? Si se lesionan, bueno, los dejamos y lo toma el kinesiólogo. Entonces, está buenísimo. La verdad que el rol del profesor de educación física en los equipos deportivos, como por ejemplo el licenciado Rodrigo Amoroso, que trabaja en el Ahora, fútbol. exactamente, ahora vamos a ingresar ahí a hablar, compartir con Rodrigo. Bien, y Fernanda, que trabaja en el rugby, bueno, es interesantísimo. Así que, bueno, a los que estén interesados en la educación física, es muy apasionante y el campo se ha abierto muchísimo para muchas otras actividades. Así que en ese sentido está muy bueno. Muchas gracias, Eva. Muy buena la respuesta también y muy abarcativa entre todas las profesiones. Vamos a continuar con la pregunta hacia Rodrigo Amoroso. Tratar de que nos puedas compartir, Rodrigo, el rol del kinesiólogo justamente en el deporte de alto rendimiento, desde tu experiencia a nivel profesional, esto de estar en un equipo que trabaja en competencias verdaderamente de alto rendimiento. Entonces, que nos puedas compartir cómo es tu función, qué es lo que cómo te estás desempeñando en esta tarea.
Bueno, hola chicos, buenas tardes. Pido disculpas antes que nada que la cámara no hace un buen foco. No es un problema de luz, sino que es un problemita que tengo en la cámara, pero sé que me escuchan bien y eso es lo importante. Si no ven mi barbado rostro, no se pierden nada. Lo importante es que puedan escuchar. Hago hincapié en lo que decía Sebastián, que siempre trabajamos en equipos inter y transdisciplinarios. O sea, el kinesiólogo, no solo por una cuestión ética, sino también por una cuestión legal, no puede trabajar por sí solo ni atender pacientes porque él lo decide por sí mismo, sino que nosotros siempre trabajamos con una derivación del médico. Si bien en algún momento de mi carrera, yo hace 15 años que me dedico a rehabilitar deportistas, trabajo en el fútbol, he trabajado con rugby y todo, pero depende en la categoría en la que uno trabaje, a veces terminamos siendo todólogos. Digo esto porque quizás si uno trabaja en Liga Mendocina o en un Argentino B, cuando yo empecé y me tocó trabajar, uno termina haciendo las veces de médico, las veces de kinesiólogo, las veces de masajista, de chofer, de utilero, de lo que sea. Eso no es lo ideal, pero es importante que tengamos una buena formación porque terminamos haciendo cosas que a veces no son propiamente del alcance de nuestro título. No está bien que diga esto, pero es lo que sucede en el medio en el que nos toca trabajar a veces. Yo, por suerte, desde hace unos años me toca estar en un club de primera división y ahí trabajamos con médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos. Entonces, para orientar qué hace el kinesiólogo, básicamente un deportista se lesiona, primero que nada pasa por el médico, que es quien hace el diagnóstico y propone el tratamiento farmacológico, y a partir de ahí lo deriva al kinesiólogo, donde nosotros comenzamos con nuestro tratamiento kinésico. Generalmente las patologías en la parte aguda, ya sea un esguince, un desgarro, una luxación, un posquirúrgico, en la fase aguda, en las primeras semanas, comenzamos haciendo un trabajo de box, un trabajo de fisioterapia convencional, ese famoso periodo de reposo, hielo, pie en alto, vendaje, etcétera, etcétera. Y cuando trabajamos con deportistas, ese periodo de fisioterapia de box intentamos que sea lo más breve posible para ir reinsertando al deportista en el campo deportivo nuevamente. Y acá entramos en una fase que es una delgada línea y es un trabajo común a lo que hace el kinesiólogo y el profe de educación física. Y muchas veces trabajamos en conjunto. Es lo que llamamos readaptación deportiva. ¿Qué es la readaptación deportiva? Es una preparación física adaptada al deportista que se lesionó. ¿Y quién hace esa readaptación deportiva? Que vendría a ser ese puente entre el consultorio y el campo de juego. Vendría a ser esa bisagra. Esa readaptación deportiva la hace un kinesiólogo con conocimientos en preparación física o un profe de educación física con conocimientos en patología. Es por eso que generalmente trabajamos en conjunto con el profe y vamos devolviéndole las capacidades que perdió ese deportista culpa de la lesión, ¿sí? Entonces le devolvemos fuerza, velocidad, saltabilidad, flexibilidad, etcétera, hasta que consideramos que se recuperó de su patología, lo potenciamos físicamente, donde ya alcanzaría a sus compañeros que están sanos y entrenando y compitiendo normalmente. Entonces ahí le decimos al profe del plantel: mira, profe, este jugador ya está para que trabaje velocidad, saltabilidad, potencia, etcétera, etcétera. En algunos países a esa fase que hacemos los kinesiólogos que trabajamos en el deporte se les llama directamente readaptador. Es la famosa readaptación deportiva. Pero hago hincapié siempre en la importancia de trabajar en equipo. Qué grande, bueno, qué buenos todo el proceso que acaba de vivir Rodrigo, porque obviamente nos cuenta desde adentro cómo es el trabajo a nivel de primera división. Muchas gracias, Rodri, y continúa después en la segunda pregunta.
Ahora nos toca el turno de darle a Fernanda Oviedo. Verdaderamente la nutrición, así como la actividad física en los últimos años ha crecido enormemente. Y la pregunta a vos, Fernanda, será la importancia de la consulta nutricional del deportista y los riesgos, si nos podés comentar cuáles serían los riesgos de seguir consejos generalmente de personas que no son idóneas en alimentación, que esto muchas veces pasa en redes sociales, que se pone un famoso a hablar de una dieta para un deportista y bueno, esto podría llegar a conllevar a riesgos, ¿cierto? Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes primero a todos. Bueno, sí, actualmente en realidad hay información de nutrición en todos lados, hay libros que los pacientes empiezan a leer y empiezan a realizar un tratamiento, digamos, solos. Y la importancia de la consulta nutricional, ya sea en consultorio que podemos hacer o en un equipo también que se puede dar, es justamente esto, la personalización del plan alimentario de ese deportista. Obviamente nosotros cuando dentro del consultorio o en un equipo deportivo hacemos una anamnesis, es decir, una entrevista en la que empezamos a conocer todos los hábitos de la persona, el ambiente en el que vive, los hábitos de la familia, obviamente toda la actividad que esté realizando, el tipo de actividad, la intensidad. Ahí también nos relacionamos con los profes, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un plan que no esté relacionado con la rutina que está haciendo o el objetivo que tenga en el deporte, en forma aislada, tampoco tiene un resultado ideal. Entonces, más que nada es esto, es el poder personalizar con el deportista en base a todo su contexto, en base a objetivos reales, que también nos puede dar la antropometría, que bueno, también hay profes que la realizan, pero a nosotros también nos sirve, ya sea que la haga un profe o hacerla nosotros, que es el estudio de la composición corporal. Entonces, eso por un lado en cuanto a la importancia. Y en cuanto a riesgos, si, a ver, la persona se deja guiar ya sea por un libro que leyó, por alguien que le indique algún tipo de método o de algún tipo de alimentación que puede tener alguna evidencia o no científica, siempre en la generalidad puede hacer que uno tenga un montón de déficits nutricionales, ya sea a nivel primero partiendo de la base a nivel de energía, que obviamente si le falta energía a un deportista ya empezamos mal, pero también hilando más fino con ciertos nutrientes o ciertos momentos en donde son ideales la ingesta de determinados nutrientes. Entonces, bueno, no puede ser tan inespecífico, tan general el seguir una alimentación. Uno puede seguir algún blog o alguna red social que me indique cómo alimentarme saludablemente, pero si yo quiero optimizar mi rendimiento, quiero verdaderamente mejorar, es como siempre hablamos de nutrición deportiva, el entrenamiento invisible, bueno, eso tiene que ser bien planificado, de la misma manera que uno cuando va a entrenar tiene una planificación de lo que va a hacer, lo mismo pasa con la alimentación, no puede ser no lo podemos dejarlo al azar, digamos, y a su vez estos déficits nutricionales puede darme a lesiones, obviamente a que rinda menos, a que disminuya la masa muscular. Entonces, bueno, tiene muchas repercusiones a nivel de rendimiento y obviamente de salud también, porque si me falta o me sobra algún nutriente, por ejemplo, ahora que hay muchos deportistas que están empezando a ser vegetarianos o veganos, me falta una vitamina como la vitamina B12, y bueno, es un problemón, digamos, ya no es algo menor. Y bueno, entre otros deportes en particular, por ejemplo, yo que trabajo en rugby, si me falta energía en un deportista que es muy pesado, que tiene muchísima masa muscular, se me fue con el músculo para abajo, no sé, en un deportista, por ejemplo, uno que pesa 120 kilos, entonces si sigue una recomendación tan general y no va a poder ni siquiera mantener su composición. Entonces, bueno, por todo esto sería
lo importante de acudir a una consulta más personalizada. Me encantó la respuesta, muchas gracias Fernanda, pues De verdaderamente nada. también es una respuesta amplia en el sentido de todas las variables que pueden venir de una persona que quiera hacer deporte, ¿sí? No es lo mismo para alguien que va a salir a caminar 3 veces a la semana, ahora que puede salir 3 veces a la semana, que aquella persona que va a estar entrenando más de 5 horas por día. Muy buena la Exacto. respuesta. Seguimos con las preguntas, ahora el turno de Federico Wicke, y verdaderamente colocamos un poquito de condimento a esta parte de la primera ronda, porque Federico también se dedica al rol de estar en el laboratorio de fisiología del ejercicio, la parte más científica, la parte donde se evalúa al deportista, y quiero que nos comentes, Fede, a ver la experiencia que tenés en el rol que tiene la ciencia en el deporte, ¿sí? Bueno, buenísimo. No me puedo equivocar porque tengo a mi director del laboratorio de un lado y a un compañero que trabajamos un montón de años en el otro lado, así que tengo que decir todo bien. Bueno, a ver, es interesante el tema de la ciencia en la educación física. Nosotros, si nos remontamos un poquito para atrás, chicos, la verdad que el deporte es una de las manifestaciones, digamos, sociales y culturales más, más básicas, más primitivas, de las primeras que nosotros encontramos, lo encontramos desde los griegos. Pero realmente la ciencia del deporte es más reciente, ¿sí? Terminando con esta parte un poquito más histórica, ahí después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, los metodólogos rusos y norteamericanos, especialmente los rusos, empiezan a estudiar mucho la ciencia y cómo se podía aplicar la ciencia para mejorar el rendimiento deportivo. Y ahí, bueno, es el gran auge de justamente esto, de la ciencia en la educación física, ¿sí? Básicamente, ahí había una puja muy grande para ver quiénes eran los que obtenían mayor cantidad de medallas en los Juegos Olímpicos, y bueno, empiezan a darse cuenta de que era fundamental que la ciencia interviniera en el deporte. En ese contexto, bueno, es que nosotros tenemos que empezar a ver cómo los laboratorios de fisiología del ejercicio se empiezan a utilizar. Antes los laboratorios, bueno, uno los atribuía directamente a la práctica de los médicos, a la práctica de los bioquímicos, y bueno, y empieza a estar el profe de educación física ahí. Básicamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio de fisiología del ejercicio, y en la Universidad Massa tenemos uno muy lindo, es medir y evaluar, ¿sí? Por ahí son conceptos bastante similares, pareciera, pero bueno, tienen dos grandes diferencias. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es medirlo, o sea, tomar un valor numérico, ¿sí? Que esto puede ser, por ejemplo, y acá me voy relacionando un poquito con lo que había dicho Sebastián, Rodrigo y Fernanda, puede ser algún valor numérico que puede venir de algún valor que se tome en sangre, de algún parámetro cardiológico, de algún valor que se obtenga respiratorio, y en base a eso obtener varias conclusiones. Muchas de las cosas que a nosotros nos interesa como profe es, por ejemplo, valores de lactato en sangre, que es justamente un indicador que nos dice la intensidad que está teniendo ese ejercicio para la persona que lo está haciendo. Por ejemplo, seguramente puedo poner el ejemplo de Fabián, que enseguida va a hablar. Fabián es una persona que está muy entrenada. Bueno, ahora hace 4 meses, Fabi, que no sé cómo estaremos con el entrenamiento, pero en condiciones normales él es una persona muy entrenada. Bueno, para que yo produzca algún cambio fisiológico para Fabi, tengo que hacer un ejercicio muy intenso. Bueno, eso se mide. Una de las formas de medirlo es justamente con el lactato sanguíneo. Pero seguramente que otra persona que tenga un nivel de aptitud física mucho más bajo que Fabián, algo intenso, va a ser justamente un ejercicio que presente una carga mucho más baja. Entonces, eso hay que medir.
Así con un montón de cosas. Nosotros en el laboratorio trabajamos, bueno, con Sebastián mucho con el médico cardiólogo, porque generalmente cuando hacemos una prueba de esfuerzo y vemos consumo de oxígeno, lactato, también vemos cómo responde el corazón frente a esos esfuerzos máximos, ¿sí? Y después de haber hecho toda esa primera parte que era la medición, nosotros nos dedicamos ahora a hacer la evaluación, que es justamente hacer el análisis de todos esos datos. Bueno, cuáles son las características que tiene la persona, qué nivel de entrenamiento tiene, si solamente se dedica a entrenar o también lleva una vida normal de estudio, trabajo y otras cosas. Si tiene alguna lesión previa, eso es muy importante, ¿sí? O si está transitando en ese momento alguna lesión, si hay algún trastorno en la alimentación, todo eso. Bueno, una vez con toda esa información, nosotros le damos esa evolución a la persona de básicamente qué es lo que nosotros percibimos, pero ahora ya no desde una mirada personal o subjetiva, sino desde valores muy reales, si la persona está en una condición buena, media, regular o mala, ¿sí? Y acá es muy importante, no sé, Pablito, cómo voy con el tiempo. Sí, un minutito, vamos, Bien. que queda un minutito. Perfecto. Es muy importante lo que mencionamos al principio, tratar de ser objetivos en el análisis que uno hace, ¿sí? De no hacer una mirada solamente desde la experiencia que uno tiene en el deporte y en la preparación física. Así que, bueno, podrán ver los chicos que por ahí están un poco interesados que realmente la educación física está bien atravesada por las ciencias, como bueno, también está atravesado por otros saberes que no es solamente la ciencia. Qué grande, me encantó, y me encantó también esa parte de ejemplos que diste, cómo un marcador al sanio puede darnos una visión más clara de cómo está llevando adelante el deporte de esa persona. Así que me gusta en profundidad. Y la última pregunta de esta primera ronda, Fabián, que me parece que va a demostrar, se va a ver reflejado en muchos chicos que ahora, hoy en día, son deportistas y están por tomar la decisión de decir, bueno, me voy a poner a estudiar. Y Fabián, quiero que nos compartas tu experiencia de cómo es esto que el deporte te abrió puertas para estudiar y relacionado a que sos ganador también de la beca a la excelencia. Creo que tu ejemplo y tu experiencia puede ayudarle a muchos chicos que están en la misma situación que estás vos. Bueno, Pablo, gracias. Y primero que nada, buenas tardes a la gente que está del otro lado escuchando. Como decías vos, Pablo, yo cuando llegué acá a Mendoza en 2018, conocí a muchas personas que me facilitaron muchas cosas. Una de ellas es Germán, que me orientó mucho hacia la beca y hacia cómo podía ir construyendo este camino, y que cuando arranqué jugando futsal, nunca pensé que me podría llegar a hoy en día a pagar mis estudios, pero siempre fui un apasionado de entrenar, de perfeccionarme, de analizar todo lo que yo podía, más allá del DT, lo analizaba. Entonces creo que quien practique un deporte, el que fuera, si lo siente, tiene que ser muy apasionado, porque no sabe el día de mañana en qué te puede llegar a ayudar. Entonces creo que bueno, que haber jugado futsal me ha ayudado un montón, y más que nada cuando decidí venirme a estudiar. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha o se me cortó? Veo medio trabado. ¿Se escucha, Fabián? Bien. Entonces, bueno, eso. Y creo que hoy en día estoy en una carrera en kinesiología que es bastante complicada, muchas horas de estudio, pero se puede practicar el deporte, se puede seguir entrenando y llevar las dos cosas a la par. Perfecto, qué grande. Bueno, eso también es importante, ver cómo uno puede ir a través de practicar el deporte, lo que estaba haciendo Fabián,
es buscar las estrategias y las alternativas que están brindando, por este caso, por ejemplo, la Universidad MAS, en poder colaborar y ayudar a los chicos para que puedan continuar con su deporte, que es como decía bien la palabra justa Fabián, la pasión que él tiene a poder jugar en un deporte y al mismo tiempo cultivarse a nivel académico y poder ser un profesional. Realmente las instituciones también den esa posibilidad, creo que abre muchas puertas. Vamos, si parece, venimos con el tiempo justo, así que para no perder mucho tiempo, vamos a pasar a la segunda ronda y vamos a empezar esta segunda ronda con Fernanda. Y algo importante que muchas veces no está muy claro es la diferencia que hay entre consumir alimentos y suplementos en el rendimiento deportivo. Esto, ¿cómo puede llegar a influir justamente en un deporte de alto rendimiento? Bien, bueno, generalmente hablamos en nutrición deportiva de las prioridades que existen en nutrición. Y bueno, en el último eslabón estaría el suplemento, que en realidad vendría a complementar una alimentación, o sea, la base debería ser una alimentación, tanto completa en calidad, en cantidad, también en esto que se llama el timing, o sea, el momento indicado en el que consumí cada nutriente. Entonces, primero lo que en general hacemos en las consultas y bueno, en todos los deportistas es arrancar cambiando los hábitos y arrancando con la alimentación como base y después agregamos algún suplemento en el caso de que sea necesario. Hay un montón de suplementos que se venden en cualquier lado, un montón que no sirven, otros que sí, que hay evidencia que sirven, pero realmente son los menos, entonces tampoco hay mucha regulación en cuanto a lo que tiene que tener un suplemento, es decir, que el suplemento puede decir que tiene algo que en realidad no lo tiene, o puede venderte magia cuando en realidad no es lo que ofrece, ni lo que produce. Entonces siempre tratamos de partir de la base, que son los hábitos y que es el aprender a comer y el incorporar todos los nutrientes, aprender en qué momento y después sí agregar en el caso de que sea necesario cuando hay una necesidad de algún nutriente en particular, como por ejemplo esto que les nombraba de los veganos. Y bueno, sí, no va a quedar otra de agregar esa vitamina. En algún deportista por ahí más pesado que tenga que cubrir cierta cantidad de proteínas, bueno, y la verdad que tiene que comer un montón de carne, lácteos, huevos, y tiene que ir de un lado para otro, y muchas veces también nos juegan en contra los horarios. Entonces, bueno, yo tengo que dar algo que también se pueda llevar a cabo, porque si doy un panqueque con 200 claras y el deportista no lo puede llevar a cabo, bueno, en muchos casos hay suplementos que me pueden servir también por un tema de practicidad y para cubrir ciertos nutrientes, obviamente de la mano del resto del día que sea completo, ¿no es cierto? No reemplazar toda una comida o todos los días, sino que sea más bien ese complemento, y hay otros que sí, que sirven y que me pueden ayudar en esa medida, de la mano de una buena alimentación, un buen descanso y obviamente un buen entrenamiento. No me va a dar nada más mágicos, digamos. Los que son demasiado mágicos es porque tienen algo raro, en realidad. Así que eso más que nada. Qué buen resumen, esa última palabra. Perfecto, me encantó esa última frase que dijiste, no hay nada mágico en la nutrición, al contrario, hay mucha más ciencia que magia en la nutrición, así que buena esa última palabra. Gracias, Fernanda. Vamos a continuar ahí con Seba nuevamente, y la pregunta está más orientada a que puedas comentar por tu experiencia y todo también tu estudio, ¿cómo podrías compartirle a los chicos cómo es el abordaje profesional de un licenciado en educación física en deportistas? Es decir, que nos puedas compartir si te tenés que plantar justamente enfrente de un equipo, cómo vas a abordar ese equipo, que puede ser, obviamente que estamos hablando de
10, 11 personas en un equipo jugando o de un deporte individual. A ver cómo nos podrías comentar ese abordaje. Sí, Pablo. O sea, el estudiante de educación física por sí ya va con esa imagen de que a posterior va a estar enfrente de un grupo o de una persona, si es un deporte individual. Pero la realidad es que cuando uno trabaja, lo primero que hace es realizar un diagnóstico. Fernanda habló de anamnesis, de un diagnóstico nutricional, y Federico habló de un diagnóstico de evaluación de las capacidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier deporte o deportista es evaluar, es saber cómo está en sus condiciones físicas y cómo está de los niveles de fuerza, de potencia, etc. Y después de eso, tomar decisiones, ¿sí? Elegir qué tipo de ejercicio, planificar todo eso, es decir, a ver, quiero que esta persona aumente su masa muscular. Entonces, voy a realizar ejercicios que estimulen el crecimiento de la masa muscular, lo cual tiene que ir acompañado de un buen plan alimentario. Y bueno, ahí tengo que ponerme frente al equipo y decir, estas son las decisiones que he tomado, esta es la planificación y las vamos a llevar a cabo de esta manera. Eso en general es una planificación que uno la desarrolla para llevar a cabo en semanas o meses, y siempre lo que pasa es que van surgiendo o problemas o diferentes situaciones que van haciendo que uno tenga que adaptarse. Y en eso está bueno también el trabajo, porque uno, por ejemplo, tiene una planificación y dice, hoy vamos a trabajar, vamos a correr, vamos a hacer tal cosa en la cancha, y resulta que ese día llovió. Entonces tiene que adaptarse, venir, ir y decir, bueno, a ver, decirle al grupo, hoy no vamos a poder trabajar lo que tenemos planificado y vamos a tener que ir al gimnasio y trabajar fuerza. Entonces, aparte, siempre hay que tener planificado una clase, tanto en el deporte o tanto en la escuela, como para trabajar, diríamos, en otro lugar que no es el que estamos acostumbrados. En la escuela siempre los profesores de educación física de los colegios tienen clases planificadas para los días de lluvia, porque la mayoría no cuenta con patios que estén techados. Entonces, nuestro trabajo, si bien es muy planificado, tiene esa virtud de poder adaptarnos, de poder trabajar, y algo muy particular y muy lindo es que el profe de educación física y el licenciado en educación física en general tiene muy buena relación con sus entrenados o con sus alumnos, ¿sí? Somos como en la escuela como un poco el profe más preferido, porque ven la educación física como algo divertido. Nosotros utilizamos el juego o el ejercicio para poder enseñar. Y en los deportistas muchas veces también somos juntos con el grupo de médicos, de kinesiólogos, etcétera, somos con aquellos con quien tienen la mayor confianza, para poder contarnos, decirnos información que muchas veces es útil para nosotros, como por ejemplo, profe, la verdad es que este ejercicio todavía estamos cansados de ayer, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos dé mucho ejercicio porque todavía nos duele, etc. Entonces, nosotros necesitamos tener esa retroalimentación. Bueno, Fabián lo podrá saber, un jugador, un deportista que no interactúa con el preparador físico, no está bueno para ninguno de los dos, ¿sí? Siempre con respeto, siempre obedeciendo a la autoridad, tanto en el colegio como en el club, pero está bueno que todos podamos llegar a entablar una conversación que nos permita mejorar, ¿sí? Los profesores de educación física somos muy de planificar, de bajar lo que dicen las nuevas... la nueva bibliografía, las nuevas teorías del entrenamiento, pero siempre tratando de medirlo a través de evaluaciones y tratando de medirlo a través de lo que son la experiencia de los deportistas, que nos van a decir si están recibiendo lo que nosotros tratamos de inculcarles. Perfecto, qué buen resumen de cómo sería el abordaje, ¿no? de un profe de educación física. Muy buenos los ejemplos, Sebastián.
Me Gracias. encantó. Y me abre también para la pregunta de los chicos ahora voy a hacer una pregunta en conjunto para Rodrigo y Federico, y un poco lo que comentaba Sebastián, está muy bueno lo que dice a nivel práctico. Si nos pueden compartir, así con un ejemplo práctico, todo lo que, las acciones que puede hacer tanto la kinesiología y la educación física para prevenir lesiones, para que los chicos que nos están escuchando, que puedan ver a nivel práctico cómo es que ustedes afrontan, por ejemplo, esta problemática de los deportistas, que son las lesiones. Obviamente los puede dejar afuera de un campeonato o de competencias importantes. ¿Empezás vos, Fede? Dale, Rodri, dale tranquilo. Dale, decir que empiece yo. Sí, empezá. Yo diría principalmente para evitar lesiones debemos estar entrenados, ¿sí? Entonces ahí le estoy dando una vital importancia a todos aquellos que hacen los profes. Por eso es importante que el profe sepa no solo de entrenamiento, sino también de dosificación y sepa algo de patología para evitarla, ¿sí? Hablando de este trabajo en equipo, también es bueno que trabajemos en conjunto a la hora de evaluar, porque así como Federico y Sebastián hablaban de la evaluación, los kinesiólogos también debemos evaluar y saber dónde está parado nuestro paciente o nuestro deportista. Entonces, tanto el trabajo del profe como el del kinesiólogo no es que queda librado al azar y hacemos lo que nos parece, sino que hay una planificación, una dosificación y una secuenciación de nuestros trabajos que deben ser coherentes y lógicos, dependiendo la etapa del entrenamiento, dependiendo si es una pretemporada o una competencia. Entonces, como se dice siempre, el mejor remedio para una enfermedad es evitarla, ¿sí? Bueno, el mejor remedio para una lesión es evitarla, la lesión. Es muy importante prevenir. Por eso es importante tener eso en la cabeza y no dejar las cosas libradas al azar. No sé, Fede, vos qué otra cosa que podés agregar. Sí, en la rehabilitación, chicos, de las lesiones, generalmente nos encontramos con básicamente dos tipos de deportistas. El deportista que, porque a ver, la lesión realmente es una situación incómoda para el deportista, incómoda para el equipo, incómoda para el cuerpo técnico, entonces rápidamente van a haber presiones para que el jugador vuelva a la cancha o al deporte que practica. Y entre medio de esa situación está realmente el jugador, y acá era lo que quería decir. Tenemos jugadores que rápidamente quieren venir o quieren volver a entrenar o quieren volver a competir cuando aún el proceso de la lesión no se ha completado, no se ha hecho bien la rehabilitación, y hay otros jugadores que pasa lo contrario, que después les queda un poco de miedo, producto de la lesión, del tiempo, tal vez la lesión fue muy dolorosa en el momento en que ocurrió, o tal vez fue muy traumática la recuperación por la extensión del tiempo, por complicaciones. Entonces, bueno, ahí viene justamente esta situación entre el kinesiólogo y el profe, que hay que tratar de, en el momento justo, que el deportista vuelva a la competencia y vuelva a los entrenamientos. Eso, bueno, a los que les interese el campo de la educación física, de la kinesiología, van a escuchar muchas veces el término de forma deportiva. Bueno, y la forma deportiva es eso. Nosotros con un lesionado tratamos de que la forma deportiva se logre y se alcance rápidamente. Pero bueno, eso, chicos, requiere justamente de lo que mencionaba Rodrigo, de lo que mencionaba Sebastián, de planificar acciones. Planificar, chicos, y no solamente la planificación de sentarse, ver, dosificar las cargas, sino que después en la puesta de esa planificación en el campo, en el deporte, ¿sí? Y ahí uno realmente va viendo si el deportista va respondiendo bien a esas cargas que uno ha
ha pensado que puede hacer, y en base a lo que uno va viendo, va haciendo los ajustes necesarios que hay que hacer. Entonces, bueno, repito, chicos, y recalco algo que dijo Rodrigo recién, el tema de que tanto el profe como el kinesiólogo tengan conocimientos, los profes de la patología, porque trabajan con la patología, y el kinesiólogo también tener conocimiento de la dosificación y de la metodología del entrenamiento para poder complementar el trabajo. No Muy sé bien. cómo estamos, Sí. Pablo. Estamos justos, estamos muy bien. Ahora para la última pregunta para Fabián. Están siendo muy concretos, precisos, van al hueso, diría en el término de deporte. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahí con Fabián. La última pregunta es más que nada también que nos compartas tu experiencia de si se te ha hecho difícil o no seguir con el deporte y estar estudiando. Es decir, se te dan los tiempos para poder estar llevando una carrera adelante. Sabemos que hay varios deportistas conocidos, reconocidos, que estudian su carrera profesional y al mismo tiempo continúan con el deporte, pero quiero que nos compartas de tu propia experiencia, qué facilidades tenés, si se te ha complicado, si por ejemplo si estás estudiando y tenés un parcial o un final y tenés justamente un campeonato, si está la flexibilidad. Yo creo que eso le va a abrir el pensamiento a los chicos que están estudiando, que si hay o no esa factibilidad de continuar con el deporte y estudiar. Bien, Pablo. Bien, yo cuando decido venir a Mendoza a estudiar, 2018, estaba en selección argentina, el mismo año en que viajamos al Mundial. Yo arrancaba primer año de kinesiología, hasta mitad de año iba a las concentraciones, volvía, me iba una semana, entonces llegó un momento en que no estudiaba directamente porque quería entrenarme. Tomé la decisión con mi familia de dejar la facultad, dedicarme a viajar bien al Mundial, y en 2019 retomé. En 2019 igual de todas maneras viajé a Nacional, pero la facultad te da la posibilidad de una licencia deportiva, la cual vos te podés ir una semana, 10 días, lo que dure el torneo, y tenés justificados si hubo mesas de final, mesa de parcial. Entonces, por ese lado, está muy bueno, porque la facultad acompaña mucho al deportista, pero ahora, una vez que vas avanzando y te vas metiendo más en la carrera, decís, no, hoy no voy a entrenar tanto porque tengo que dedicarle más horas a estudiar. Pero se puede, tenés que tener bien organizado tu día, de no dormir tarde, descansar bien en la noche, entrenar en la mañana cuando se pueda, pero si llevas un mal hábito de los horarios, de comer mal, de dormirte a cualquier hora, se hace muy difícil porque no llegas a rendir bien ni entrenando ni estudiando. Entonces creo que si te organizás bien, si tenés buenos horarios, se puede tranquilamente llevar el estudio y el deporte a la par. Perfecto. Así que por mi lado, yo de propia experiencia nunca tuve que decir no dejo de jugar o no voy más a entrenar. Siempre trato de estar bien organizado y ahí puedo llevar las dos cosas a la par. Perfecto. Ha sido como una palabra en común que han utilizado todos, que yo creo que lo da también el estudio, el organizarse para ser profesional. Todos han hablado de la parte de poder planificar, de poder llevar una metodología más de ciencia, es decir, todo el abordaje que han hablado desde las diferentes perspectivas, nutrición, educación, kinesiología y como alumno, habla de un proceso donde no es al azar, ¿no? Hay un conocimiento, horas de estudio, técnicas, todo lo que ha significado investigar y estudiar para poder llevar adelante la profesión que llevan. Así que siento que ha sido muy nutritivo, siendo nutricionista, ha sido muy nutritivo esta charla. Quisiera, si quieren hacer un cierre, nos quedan unos 5 minutitos. ¿Me permitís, Pablito? Sí, por favor. Te uso un minutito. Saliendo un poco de lo que es el deporte en sí y para hablar un poquito de esta carrera a la cual estoy representando en este caso, que es la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia,
probablemente muchos de los chicos que nos estén viendo quizá estén pensando en estudiar kinesiología por su relación con el deporte. Quiero decirles que si se deciden a estudiar esta carrera, se van a dar cuenta que la kinesiología tiene un campo profesional muy amplio y muy vasto, pudiendo trabajar en rehabilitación pediátrica, en rehabilitación traumatológica, en rehabilitación neurológica, en rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿sí? Que en estos últimos meses esta parte de la rehabilitación kinésica se ha vuelto vital y fundamental por el trabajo que hacen los kinesiólogos en la terapia intensiva con el tema del COVID y de los respiradores artificiales y todo eso. Entonces, quiero decirles eso, que esta profesión tiene un abanico muy amplio de posibilidad laboral. Así como un médico se puede dedicar a la neurología, la pediatría, la gerontología, etcétera, etcétera, con los kinesiólogos sucede lo mismo. Yo tengo la gracia de Dios de poderme dedicar a las dos cosas que más amo en esta vida, que es rehabilitar a un deportista en un campo de juego y poder dar clase a mis alumnos. Y para terminar, chicos, un consejo filosófico, si se quiere. Alguien dijo alguna vez que trabaja en lo que te gusta y no trabajarás un solo día en tu vida. Entonces, ustedes que tienen 18, 19, 20 años y están pensando qué quieren para su futuro profesional, elijan no solo con la cabeza, sino también con el corazón, poniendo siempre la vocación por delante, que eso les va a permitir ser excelentes profesionales y trabajar no solo con la cabeza, sino también con el corazón, el alma y con pasión, que eso no te lo enseña ningún libro y ninguna facultad. Así que ese es el consejo. Éxitos y que tomen una buena decisión. Muchas gracias, Rodri. Fantástico ahí también todas esas palabras verdaderamente motivadoras. Seba, si querés hacer un cierre también para la parte de educación. Bueno, gracias. Coincido plenamente con Rodrigo. Sé que todos, nosotros pasamos por la misma etapa en la cual están ustedes, de decidir. Algunos ya sabrán que van a estudiar, otros estarán pensando, otros todavía no lo deciden. Tienen una posibilidad inmensa de poder elegir una carrera, ¿sí? Algunas se verán sesgadas tal vez por el aspecto económico o no, pero en general casi pueden estudiar lo que quieran, ¿sí? Y si no pueden trabajar y estudiar, o trabajar, estudiar, o ser becados como es Fabián. Así que eso siempre pregunten el tema del aspecto de las becas en las universidades. Es muy importante, no dejen de preguntar. No dejen de ir, o en este caso de consultar a la universidad, porque tal vez piensan que es caro, o porque tal vez piensan que no está la carrera, o por algún motivo. No se queden con dudas. Ese es mi consejo básicamente. Si quieren ver de estudiar y está en diferentes universidades, o está en un solo lugar, o como sea, pregunten. No se queden con dudas que tal vez les limiten de no hacer la carrera, ¿sí? Entonces, muchos éxitos, ojalá encuentren su vocación y sean tan felices como nosotros haciéndolo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Seba. Y Fernanda, para cerrar la parte de nutrición, así abarcamos las tres profesiones. Bueno, opino un poco también como Rodri, esto que decía de que, bueno, en su profesión hay muchos ámbitos en los que uno puede trabajar. Bueno, en la nutrición la verdad que ni hablar. En el ámbito por ahí deportivo cada vez nos estamos metiendo más, nos estamos haciendo un lugarcito, pero la verdad que también es muy amplio. Por ahí si uno mira únicamente lo que son las materias, que por ahí es lo que uno suele hacer cuando está buscando por ahí una carrera, está medio perdido, se queda medio corto, pero la verdad que esto me parece muy bueno que escuchen la experiencia o los consejos o lo que hace cada profesional para poder tomar una mejor decisión. Así que nada, no dejen de escuchar y de preguntar para poder decidir bien. Gracias, Fernanda. Fede, cerramos. Ahí ya nos quedan unos 2 minutitos, así para que también Fabián pueda cerrar. Bueno, chicos, a ver, la verdad que sumando un poquito a lo que han dicho los otros
profesionales que están acá, es probable también que ustedes vayan descubriendo en el transcurso del cursado de la carrera qué es a lo que realmente les va a gustar. No se desesperen por ya tener una decisión con respecto al ámbito. Vieron que recién mencionaba Rodrigo, Fernanda, Sebastián, mencionaban los ámbitos de trabajo, los ámbitos de especialización. Esas cosas, bueno, uno generalmente las va descubriendo cuando va cursando, porque vas viendo cuál rama en la profesión es la que te interesa. Han visto que, bueno, en educación física, nutrición, kinesio, hay muchas ramas, y se van a ir dando cuenta, sí, pues no solamente con el gusto, sino probablemente también en los trabajos donde ustedes se vayan insertando y vayan teniendo las experiencias. Sí considero, chicos, que tiene que ser un proceso donde ustedes lo piensen bien, hagan todas las consultas. Estas instancias son muy buenas porque uno se puede primero desmitificar un montón de cosas y puede llevarse certezas que antes no conocían. Así que bueno, aprovechen todas estas etapas, esto que decía Sebastián de preguntar, acercarse a la universidad, consultar todas las posibilidades que hay, y no se olviden, chicos, mucho de la experiencia que cuenta Fabián, porque bueno, es algo muy importante esto de poder hacer el deporte y de que uno puede en simultáneo seguir estudiando. Eso es algo fundamental, chicos. Así que, bueno, espero que la decisión sea lo mejor para ustedes y les deseo mucho éxito. Bueno, gracias, Fede. Y Fabián, así cerramos. Tu mensaje motivador también para los chicos. Bien, Pablo. Bueno, yo que estoy en la mitad de la carrera, lo que dice Rodri, que empezás a tener materias de todo lo que mencionó, entonces empezás a construir tu camino y ver por dónde te querés volcar, pero yo creo que metiéndole pasión y sabiendo bien lo que querés, podés llevar tranquilamente la carrera adelante. Y siempre, si practican deporte o lo que fuera, no piensan que hay que dejarlo para seguir estudiando. Hay que meterle. Hay que meterle, muy bien. Bueno, agradecerles a todos, muchas gracias por esta charla de salud y deporte de la Universidad Juan Agustín Maza. Verdaderamente me siento muy contento con la información que han brindado y también los consejos que le han dado a los chicos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.